Bienvenidos a esta nueva noticia que tiene que ver con lo que se ha estado encontrando de la corrupción del dinero mal dirigido y no solo por la USAID, que está siendo intervenida eh, por DOGE, que es el Departamento de Eficiencia Gubernamental de la presidencia actual del presidente Donald Trump. Vamos a empezar. Primero, el Departamento de Salud y Recursos Humanos del Instituto de Salud Norteamericano, que dedica 8 millones de dólares a estudiar el efecto de los cigarrillos con sabores en los bisexuales y lesbianas. ¿Cómo les parece? 8 millones dedicados para saber cómo afectan los cigarrillos con sabores a la comunidad LGTB. Segundo, el DOGE ha investigado el costo de la inmigración ilegal para los contribuyentes estadounidenses en el año 2023. Fue de 157 mil millones de dólares. Esta cifra es comparable a los costos de la Primera Guerra Mundial. Ajustados por inflación fueron de 334 mil millones de dólares. Tercero, los gastos del Instituto Nacional de Salud en estudios relacionados con el racismo. En el 2024 se destinaron 1,8 mil millones de dólares a investigaciones sobre este tema. Sanación antirracista en la naturaleza por 125 mil dólares. Cuarto, otro estudio sobre la relación entre el racismo percibido en problemas de salud como el riesgo cardiovascular ha costado 151 mil dólares y un análisis de los efectos del racismo en el cerebro 516 mil dólares provenientes de los impuestos pagados por los estadounidenses. Así se pueden ustedes imaginar. Quinto, el DOGE también señaló varias subvenciones e informaciones que consideran cuestionables en el contexto de una crisis económica interna. Un ejemplo de esto es la salida de 45 millones de dólares que fueron destinados a un programa de becas de diversidad en Birmania y 3 millones de dólares a iniciativas de acción climática centrada en niñas en Brasil. Sexto, asimismo se gastaron 288.563 dólares en la promoción de grupos diversos de observadores de aves. La USAID ha entregado a Gavi, que es la organización para la promoción de las que se ponen en el brazo de Bill Gates, nada menos 2.000 millones de dólares. Elon Musk ha reunido un equipo de auditores que son en su mayoría personas jóvenes. Le preguntan a los voceros de DOGE que si en las últimas auditorías han hecho algo con el Departamento de Defensa y contestan que no todavía, no han llegado ahí. La USAID proporcionó alimentos a combatientes afiliados a Al Qaeda en Siria y destinó cientos de millones de dólares para financiar canales de riego, equipos agrícolas e incluso fertilizantes en Afganistán, beneficiando a los talibanes y a su producción de heroína. Otros gastos innecesarios por parte de las ONGs son la Iniciativa Nacional para las Almohadas Mullidas, una iniciativa nacional Bluefin Pillow, 1 millón de dólares. La Iniciativa Nacional en la Oficina para Estándares del Hilo de Musical en los Ascensores, 800.000 al año. Este está buenísimo. El Estudio Nacional para el Ruido de Velcro, 1 millón de dólares dedicados a estudiar cómo fastidia el sonido cuando abres el velcro en una caja de zapatos o en cualquier otra cosa. ¿Se imaginan? Este también es muy bueno, el programa de la uniformidad de los cubitos de hielo y el programa de la observación de nubes, 1 millón de dólares. Eso entre otros ejemplos de estas barbaridades que se están gastando
con el dinero del contribuyente norteamericano. Se hace el razonamiento, si esto está pasando en Estados Unidos, muy probablemente que esté sucediendo en muchos otros países. Nuestra amiga Liz Crokin, autora de los libros En el ojo de la tormenta y Fuera de las sombras, recuerda que también Marina Abramovic, la artista controversial, envuelta en escándalos de rituales satanistas, ha sido beneficiaria y ha recibido subvenciones para Armory Conservancy y Serpentine Americas Foundation. En ambas figura ella como principal coordinadora. Chelsea Clinton, la hija de Bill Clinton, recibió 84 millones de dólares procedentes de USAID. El actor Ben Steers se llevó 4 millones de dólares por ir a Ucrania y hacerse fotos promocionales con el presidente Zelensky. Jean-Claude Van Damme se llevó 1,5 millones de dólares por hacerse otras fotos con Zelensky. El actor Sean Penn, 5 millones de dólares. Y la cosa va más todavía porque Orlando Bloom se llevó 8 millones de dólares. Y Angelina Jolie la nada despreciable cifra de 20 millones de dólares. Por esta misma razón. Esto lo está pagando el contribuyente norteamericano. Y aquí, claro, uno se pregunta, ¿cuál es el papel de los actores? Es el propagandistas, que son propagandistas, porque todos ellos evidentemente contribuyeron a lavar la imagen de Zelensky. Elon Musk, que en realidad estaba utilizando el sistema financiero cuántico y ha sido confirmado por The Stone Rider, hace un par de días, ayer mismo, ha comentado que son estos famosos microprocesadores que tuvieron que ver con en aquella desaparición del avión de Malaysia Airlines, ustedes ya recuerdan. ¿Qué está detrás de este nuevo sistema de telecomunicaciones informático? Bueno, pues parece claro que que todo esto también van a tocar a las instituciones globalistas. Ya se está comentando que gran parte de los diputados y senadores norteamericanos, algunos que están retirados y otros que están ejerciendo sus propias ONGs en las cuales están llevándose dinero a su vez enviado por USAID. Elon Musk y Donald Trump están y continúan investigando todo esto que está pasando y vamos a ver en los próximos días qué más se va descubriendo. Mejor dicho, están sacando esas capas de cebolla para que la opinión pública se entere de lo que está sucediendo. Bueno, hoy dejamos el video en este punto para continuar posteriormente. Les agradezco mucho su atención. Si les ha gustado el tema, pueden darle like al video y pueden suscribirse y los espero pronto para que continuemos con esta temática. Gracias.